Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Nos mueve el objetivo de construir entre todos otras formas de gestar, nacer y criar. Formas más humanas, respetuosas y amorosas. ¿Cómo gestamos, parimos y criamos en esta sociedad? ¿Está el sistema hoy preparado para contemplar los derechos de las personas en este sentido? Cambio de paradigma. Revolución del nacimiento. Para cambiar el mundo, entre otras cosas, hay que cambiar la forma de gestar, nacer y criar. Miriam se dedica a la partería desde hace más de 30 años. Desde su profesión está a favor de que la mujer tiene el poder y el derecho de decidir cuándo, cómo y con quién darle la bienvenida a sus hijos. Miriam es una activista por el parto humanizado. Miriam, contanos un poco sobre la historia del parto humanizado en Uruguay. Bien, vamos a hacer un cuento corto de la historia del parto humanizado en Uruguay porque eso nos llevaría mucho tiempo. Desde hace muchos años hay personas vinculadas con la obstetricia, profesionales de la salud vinculados con la obstetricia, que se han preocupado por de alguna manera cambiar el modelo de atención a las mujeres, a los niños y a las niñas. El pionero o el reconocido como pionero de alguna manera en incluso utilizar el término parto humanizado fue el fisiólogo, ginecólogo famoso en todo el mundo, Roberto Caldeiro Garcia, que fue el primero en cuestionar algunas prácticas que
se hacían en 1970, por ahí, que es el tiempo en donde él empezó a cuestionarse y que aún hoy se utilizan, pensando que son prácticas poco amigables para las madres y para los niños y niñas que nacen, y que a su vez no han tenido una evidencia científica clara de su, digamos, beneficio en la salud de las madres y de los niños. Mujer de mirada fuerte y amorosa. Viviana vive en La Paloma hace casi 15 años, junto a Paco y Mariana, sus hijos de 10 y 7 años. Viviana es profesora de danza y maestra en la Escuelita Viva del Bosque, lugar en el que pudo darle un giro a su profesión, comenzando a ejercer en coherencia y respeto por sus ideales. Paco es mi primer hijo y fue muy buscado. Nosotros estábamos deseando tener un hijo en ese momento y fue muy divertido, imagínate. Y en poquito de tiempo, no sé, en un mes ya quedé embarazada y bueno, lo tomamos re natural, no sé, a las 3 semanas más o menos ya empezamos a comentar a los parientes que estábamos embarazados y el embarazo fue precioso, yo hice todas las cosas que me gustaban hacer, nunca dejé de hacer las cosas. Vivíamos en un lugar un poco apartado, así que daba bomba, también manualmente. Hasta el último momento del embarazo estuve bailando, candombe. Hacía danza contemporánea también en ese momento, que nunca la dejé, y los últimos días antes de tener a Paco fui a la playa, me acuerdo, y justo me habían prestado una tabla y yo iba ahí por las olas con flor de panza, divino. Así que el embarazo fue muy lindo, fue la verdad. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fuiste preparando tu parto? O sea, ¿te controlaste? ¿Si ibas a controles con la ginecóloga, con una partera? ¿Ibas a los controles? ¿Cómo fue esa parte del embarazo? Sí, fui a todos los controles que me tenía que hacer. Iba todo bien también. Y nunca fui a clases de parto, ni la verdad que no... Era muy inconsciente, o sea que fue así un embarazo muy, muy natural. Bien. ¿Y sabías que ibas a parir? ¿Sabías dónde ibas a parir? O sea, sabía que iba a tener en el hospital de Rocha, sí. Pero con quién iba a tenerlo, quién iba a estar ahí, no, nunca supe. Pero siempre fui muy mandada en hacer las cosas, entonces nunca dudé. Siempre fue como que, cuando iba a ir, iba a estar todo bien. Claro. Es una de las personas reconocidas a nivel mundial como pionero desde los profesionales en querer cambiar el modelo de atención, cambiar el paradigma de atención. Y en Uruguay a veces es poco reconocido, ¿no? Siempre se dice que nadie es profeta en su propia tierra y bueno, de alguna manera se aplicaría a esta situación. En el 2000 se hizo una conferencia organizada por la Organización Mundial de la Salud en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, con respecto a, ver cómo andábamos en la atención obstétrica, en la atención con respecto a las mamás y a los niños. Allí se hicieron varias declaraciones importantes y de ahí surge un grupo que se llama Red Latinoamericana para la Humanización del Parto y el Nacimiento, RELACAUPAN, de la cual Uruguay es sede desde el inicio, o sea, Uruguay está adherida a esta red, que justamente se preocupan por mejorar de alguna manera la atención de las madres y de los niños y crear un modelo de atención más amigable, más respetuoso. Esta red sigue funcionando y funciona cada vez con mayor cantidad de personas, porque no es una red profesional, sino es una red
a la cual se pueden adherir todas aquellas personas, hombres, mujeres, profesionales o no, que de alguna manera demuestren estar preocupados por mejorar el modelo de atención. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, voy a parir? Y mira, estábamos acostados con el papá, que se llama Marcos, y me empezó como a salir un líquido. Y dije, ay, Marco, me hago pichí, ¿qué me pasa? Y me levanté y empezó a salirse todo, ¿no? El líquido amniótico, y no sabía ni cuánto tiempo tenía, no sabía qué hacer, si acostarme, y me quedé acostada, llamé a una amiga y le dije, mira, me pasó tal cosa, ¿qué hago ahora? Vinieron estas amigas, eran como las 7 de la mañana más o menos, y me dijeron, en un piso de arriba que yo estaba, y me dijeron, no, bajá nomás, que tenés líquido para rato, quédate tranquila. Ahí llamé a otra amiga, que fue la que me llevó, que es Ingrid, que ella hace acupuntura, y fui con ella y con Marcos, y ahí llegamos así, re tempranito al hospital de Rocha. Cayeron después mi madre, mi padre, la familia de Marcos. Todo el día estuve así con mucha gente. Eso fue más a la tarde. Después de la mañana estaba sola, venían, yo qué sé, a monitorearme, a ver cómo estaba, que no podía caminar, me habían dicho, que me quedara quieta, por eso de que se me había roto la bolsa. Entonces vos estabas en una salita con Marcos, el papá, y alguna persona que entraba a la salita a ver cómo estabas, o sea, puntualmente eso. Sí, pero estaba bien abierto el lugar, digo, de que entrara cualquier persona allegada, ¿no? Y que yo quisiera también. Bien. Después de un tiempito ahí ya me pusieron el suero porque decían que no dilataba, y esta amiga que había ido conmigo había empezado a ponerme las agujas, y ya realmente había empezado la dilatación, pero igual de todas maneras vino la enfermera y me dijo que no, que el ginecólogo había mandado, que me puse la oxitocina. Así que después de ahí fue muy intenso. Tenían una pelota de esas grandotas, yo usé eso en muchas horas antes de parir. Estaba siempre marcando para acá y para allá con la pelota, y uno me hablaba, y con dolor, y todo ese momento me fue como preparando para el momento del parto, que viste que quedas como en otra. Desde Uruguay específicamente han habido muchos manifiestos desde las guías del Ministerio de Salud Pública a favor de aceptar o profundizar, digamos, de alguna manera camino de defender de alguna manera los derechos de las mujeres y de los niños en el momento del nacimiento. Y, por ejemplo, las guías de atención a la mujer en el proceso de embarazo, parto y puerperio dice claramente que la mujer tiene derechos que tienen que ver con sus aspectos de salud sexual y reproductiva, como por ejemplo elegir el momento en que se embaraza, espaciar los nacimientos si es su deseo junto con su pareja, una vez que se embaraza tener una atención en el embarazo con características, digamos, de protección, tanto para la mamá o para el niño o la niña, y a su vez en el momento del nacimiento también protege ciertos derechos, como es derecho a elegir algunos aspectos. El lugar del nacimiento, cuando hablamos del lugar del nacimiento, que sea en una sala de partos convencional, en una sala de nacer, en otro lugar. Elegir los profesionales que la asistan. A veces el sistema en nuestro país no permite que eso suceda, pero de alguna manera es un derecho que tienen las mujeres. De alguna manera proteger los tiempos fisiológicos del nacimiento, la elección de la posición para el parto, o sea, esa guía que no es una ley, es una guía, digamos, un consejo basado en evidencia científica a los profesionales que nos dedicamos a la obstetricia. Aparecen después algunos documentos, como es el documento maternidad, que es un poco más reciente, del 2012, también hablando un poco de las características con las cuales deberíamos atender a las mujeres y a los niños y a las niñas en el momento del nacimiento. Y bueno, fundamentalmente, este reclamo por el cambio de paradigma en la atención al nacimiento es un reclamo que proviene de las mujeres. O sea, no fue a los profesionales que se nos ocurrió, bueno, hay que darle derechos a las señoras, hay que
proteger de alguna manera los derechos de las mujeres y los recién nacidos, sino que fundamentalmente fue una reflexión de los profesionales gracias al reclamo de muchas mujeres que de alguna manera estaban reclamando y están reclamando una asistencia real, concreta, en donde se puedan sentir protagonistas de su proceso y en donde realmente puedan hacer usufructo de sus derechos en el área de salud sexual y reproductiva. ¿Y sentís que pudiste moverte, pudiste hacer lo que tenías ganas de hacer en ese momento? Por ejemplo, ahora me estoy acordando de una cosa que me pasó, que ya fue en la sala de parto, que después de la pelota vas caminando, así como un pato, a la sala de parto, y en ese momento había una sillita que podías parir, o si no, como el de siempre, ¿no? Ese que tenés que estar acostado. Y la partera me preguntó, y yo le dije, mira, yo quiero tenerlo acá en esta sillita. Y ella me contestó que no, porque ella era una señora mayor, y en ese momento que primeriza, que estás como que no sabes bien qué te va a pasar, yo le dije, bueno, está. Y así entonces mi compañero me levantaba cada vez que yo iba a pujar, y después me acostaba y así, pero te genera todo un dolor que es increíble, que después a Mariana la tuve a la sillita y es mucho mejor, ¿no? Para el cuerpo, la gravedad, todo eso ayuda al parto. Pero lo que me decís, eso por ejemplo, sí, en algunas cosas no fui consentida, digamos. ¿Y vos sentís que eso, de qué manera te afecta eso? ¿O de qué manera en su momento te afectó eso? En su momento había que hacerlo. Fue como una cosa así, no podés decidir mucho en ese momento que estás ya para parir, ¿no? Después me di cuenta con el tiempo que yo dije, lo que hizo esta señora, ¿no? De no permitirme hacer lo que yo realmente quería, que era tenerlo así tranquilamente y no más cómoda, ¿viste? Me acuerdo sí de estar levantándome y que Marcos me ayudaba, y para mí eso fue muy costoso. Después, en un momento también el ginecólogo me hacía así desde arriba, viste, de la panza, pero súper bien, el ginecólogo, y ahí después nació. Llegó lindo. Llegó Paco. Sí, llegó y enseguidita me lo pusieron acá arriba. Yo ahí ya estaba temblando, y enseguida, ¿no? Le voy a empezar como un bichito hacia arriba, ¿viste? Quería encontrar enseguida las mamas. Y yo estaba tan mal así que dije, Marco, por favor, agarralo vos. Me da una sensación todavía. Perdón, de no poder estar tranquila, ¿no? Y bueno, pese a todo, en ese momento, no saca la fuerza de no sé dónde, pero la tiene. Después a ella empezaron a pesar, a hacerle todo eso. A mí me cosieron porque me hicieron la episiotomía. Después ya estuve tranquila. Paco enseguida quiso mamar, dormía, que era impresionante. Me decían también que lo despertara para darle de tomar teta. Y yo le dije, la verdad que no lo voy a despertar porque este niño está comiendo, que era increíble. Estaba bien, ¿viste? Así que nunca lo desperté tampoco para darle la teta, porque estaba tomando siempre a demanda. Así que... está. ¿Se pretende que esta guía que hay con respecto a los derechos de la mujer en situación de embarazo, parto, esta guía pase a ser una ley? Vos hiciste esa diferencia, no es una ley, es una guía. Exactamente. Hay países en donde hay una ley, como es Argentina. Argentina tiene una ley
de protección, una ley de parto humanizado, ¿no? La ley de parto fisiológico. En Uruguay esta guía no tiene la fuerza que tiene una ley, pero es como una línea que deberíamos seguir los profesionales, porque es una guía que está basada en evidencia científica y es lo que en este momento está comprobado como más recomendable en la atención a las mujeres embarazadas, a las parejas, a los niños, o sea, a todas las personas que están involucradas en el proceso de un nacimiento, que no solamente es la madre y el niño, ¿no? Es los acompañantes, el núcleo familiar, el núcleo social. Antes de que naciera tu primer hijo, Paco, ¿vos tenías algún ideal, te imaginabas algo especial respecto al momento del parto? No, me daba un poco como de miedo, de decir, ay, ¿cómo me irá, no? Antes de estar embarazada. Después fui agarrando más confianza. Y capaz que en algún momento se me pasó, sí, de tenerlo fuera de un hospital, pero no, nunca me animé, la verdad, de hacerlo. Tengo amigas que lo han hecho y la verdad que son muy valientes. Ahora en este momento de mi vida capaz que sí, me animaría, pero en ese momento no estaba como para hacer eso. ¿Y qué es lo que te daba miedo cuando decís, concretamente, qué te daba miedo? Y miedo, yo qué sé, a que pasara algo, no sé, a que algo no saliera bien, pero después, ya te digo, eso fue como antes de estar embarazada. Después no, después nunca pensé que fuera a pasar nada, por eso fui así, muy decidida a tenerlo con quien estuviera. Nunca pensé que fuera, no sé, tuviera una malformación, que nunca, jamás se me ocurrió pensar que mi hijo iba a estar mal. Todo lo contrario. Si volvieras a tener otro hijo, ¿qué te gustaría? Capaz que tenerlo en mi casa. Estar tranquila. Ahora me acordé de otra cosa, que había mujeres gritando en el hospital, hacerme una cesárea, viste, al lado mío. Y realmente necesitas estar tranquilo, ¿no? En ese momento. Pero hay otras mujeres que también le pasan situaciones, entonces, no sé, lo mejor es estar bien acompañado en un lugar tranquilo, ¿no? Sobre todo gente que te dé confianza. Y si tuvieras que describir ese lugar tranquilo, físicamente, ¿qué te imaginas? Lugar con ventanas, bien iluminado, con una cama muy cómoda, con espacio, yo qué sé, un espacio amplio. Me imagino unas sábanas blancas, con el compañero ahí tranquilo también, y alguna amiga capaz. No sé, un lugar así muy natural, ¿no?
like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Cuentan que en una tribu lejana, la fecha de nacimiento de los niños no se cuenta desde el momento en que nacieron o desde la fecha que fueron concebidos, sino desde el día en que el niño fue un pensamiento en la mente de su madre. Cuando una mujer decide que va a tener un hijo, se sienta debajo de un árbol consigo misma y escucha hasta que puede oír el canto del niño que quiere venir. Y después de que ella ha escuchado la canción de este niño, regresa junto al hombre que será el padre y se la enseña a él. Y luego, cuando hacen el amor para concebir al niño, durante un tiempo le cantan la canción, como una manera de invitarlo a sus vidas.
Tania es una mujer entregada y dedicada a la maternidad. Desde su rol de madre de 3 niños, nos cuenta la importancia de criar en presencia, de criar sin culpas, de criar con límites. Sos mamá de 3 hijos. De 3. El más grande de 7, el del medio de 2 y el bebé de 6 meses. Y bueno, y si nos tuviéramos que ir así un poco hacia atrás, Agustín, tu primer hijo, llegó, ¿cuántos años vos tenías? ¿Cómo fue? Yo tenía 23 años con Agustín. Bueno, quedé embarazada, me enteré cuando yo estaba estudiando. Y bueno, con Agus tuve una cesárea, que si bien venía bárbaro, el gordo divino, en la última ecografía yo estaba súper hinchada, que tenía retención de líquido impresionante. Y bueno, me internaron un lunes, que era la consulta, y me tuvieron 2 días internada, me hicieron un ecodoppler y el bebé estaba enredado, 2 vueltas tenía el cordón, en las 38 semanas. Y bueno, para mí, todo nuevo, te podrás imaginar, bueno, cesárea. Con Agustín fue una experiencia totalmente diferente, nació con sufrimiento fetal y enseguida le dieron una mema. Yo tenía otra perspectiva a la hora de tener a Agus, pero bueno, la pasé dolorida los primeros días, fue difícil, con Agustín, ¿no? Ya con los otros no tanto, porque ya fueron 3 cesáreas, los 3 fueron cesáreas. Pero con Agustín sí, como que uno el primero siempre lo sufre más no sabes qué te espera, bueno, te dicen que tenés eso, que es sufrimiento fetal, que vas a hacer una cesárea urgente, tal vez se sufrió. Mencionaste las buenas prácticas de atención perinatal. ¿Cuáles son las diferencias entre las buenas prácticas y el parto humanizado, si es que existen? Sí, fundamentalmente el parto humanizado o el parto respetado, lo podemos llamar de varias formas, se basa en contemplar las recomendaciones de lo que es la medicina basada en evidencia. Y justamente las recomendaciones de la medicina basada en evidencia, o sea, aquellas conductas o aquellos tratamientos que se le ofrecen a las mujeres embarazadas en situación de embarazo o parto puerperio, que han sido comprobadas como de buen impacto por la ciencia, por esos estudios científicos. Las buenas prácticas de atención perinatal son aquellas prácticas que han sido demostradas a través de la medicina basada en evidencia como beneficiosas o protectoras de la madre, el bebé y eventualmente su pareja. También las buenas o el sistema de buenas prácticas ha descartado algunas prácticas que lamentablemente todavía hoy utilizamos, porque se han demostrado como obsoletas, o sea, prácticas que se hacen en donde no se ha podido medir un impacto positivo, sino todo lo contrario, y aquellas prácticas que deberían ser abandonadas, que está claramente recomendado como no protectoras o no favorables para la mujer embarazada, que pueden ser, por ejemplo, la utilización de la episiotomía rutinaria. La episiotomía es el corte que se realiza a la mujer en el periné en el momento del nacimiento. No está justificado separar a un bebé o a una bebé recién nacida de su madre, salvo que esté con una situación de compromiso vital importante. El hecho de que los recién nacidos permanezcan durante mucho tiempo, incluso contacto piel a piel con la madre, ha sido demostrado como beneficioso por muchísimas disciplinas nuevas dentro de la medicina, como es la epigenética, como es la ecología del parto, como es la neurofisiología del parto. Y sin causa justificada muchas veces se separa a la mamá o al bebé o a la bebé de la mamá por una rutina, porque rápidamente hay que pesarlo, medirlo y hacer una serie de cosas que no cambiaría si se las hacemos a las 2 o a las 3 horas. Y vos decís con Agu tenías
perspectivas, tenías expectativas. Expectativas. ¿Qué expectativas tenías con Agus? Y bueno, uno piensa en el parto normal, natural, sin ser la cesárea, y bueno, había ido a clases, y eso, haberlo tenido, en cualquiera de los tres quise tenerlos por parto natural. Pero bueno, sabía que la cesárea después, cuando tuve las otras 2 cesáreas, sabía que después lo difícil es cuando te levantás, lo dolorida que estás, darle pecho. Eso fue lo único que como que me boicoteó en lo que fue la perfección de decir, bueno, esto es parto natural y bueno, y tenía ganas. Pero no fue del todo malo en sí, ¿no? Fue algo que a uno le cambia, porque es muy dolorosa la cesárea los días después, no el momento. Porque en el momento estás dormida, fue lindo porque yo pude verlos nacer, que yo le pedí que me durmieran porque quería estar presente, ¿no? Despierta. Me durmieron de la cintura para abajo, la raquilla. Pero es difícil levantarte, atender un bebé, ser madre primeriza, por ejemplo, con Agustín, y de verdad, nunca había sentido ese dolor. Pues yo nunca tuve una operación en mi vida, y con Agustín fue cuando hice la cesárea, bueno, fue la primera vez que supe lo que era un posoperatorio, más ser madre. Siempre las ganas de ser madre te dan otra fuerza. Pero a mí me hubiese gustado como mi madre, que tuvo 2 embarazos y los 2 fuimos parto normal. Y siempre me habló de que era lindo, de que sí, en el momento es doloroso, pero claro, yo me sufrí 1 mes y medio después de tener la cesárea. Digo, yo siempre, cada vez que veo a alguien que está embarazada, le digo, caminá, así, viste, claro, que haga fuerza para tenerlo normal, porque yo sé lo que son 3 cesáreas, no fue una, fueron 3. Y ahora, por ejemplo, a pesar de que yo quisiera tener más hijos, no podría. ¿Por qué se siguen practicando estas malas prácticas, si se quiere? Bueno, cambiar conductas no es fácil. Los profesionales de la salud y sobre todo los que estamos formados en una época muy intervencionista, en donde ni siquiera se hablaba de la medicina basada en evidencia. Fundamentalmente hacíamos digamos, nuestra práctica en base a las costumbres o lo que nos habían transmitido nuestros profesores. Cambiar prácticas no es fácil, es una tarea que lleva tiempo, es una tarea que implica muchos aspectos, pero por ejemplo el capacitarse, el poder realmente leer y buscar cuáles son las prácticas que están recomendadas y que a su vez cambian, porque por suerte la medicina es una digamos, ciencia que evoluciona. Y lo que es una buena práctica hoy, por ahí dentro de 3 años se ha demostrado que no es beneficiosa o que no es protectora. Por lo tanto, los profesionales debemos estarnos ayornando permanentemente en lo más recomendable o en lo más, digamos, probado de la ciencia como lo más recomendable. Y a veces eso, bueno, no lo hacemos. Y eso implica que perpetuemos una serie de prácticas y a veces desconocemos que esas prácticas que estamos realizando ya están demostradas como obsoletas. Esa fue la primera experiencia con Agustín, porque después las otras 2 cambiaron totalmente. Ya cambié los sanatorios y en los últimos 2 fueron en hospitales y ya son otras experiencias siempre. Cada una fue una experiencia diferente. Y cuando llegué le estaban dando suero en una memita, porque claro, había adelgazado. Después de eso me lo comentaron después, con el sufrimiento fetal el bebé no engorda y empieza a adelgazar. Y había adelgazado alrededor de 700, 800 gramos y fue el más chiquito. Sin embargo, uno lo ve hoy y tiene 7 años y es gigante. Pero pesó 3 kilos, de medida fueron 47 o algo así, no me acuerdo bien. Pero fue un bebé chiquito. Y uno lo ve ahora y es el más grande de los 3. Es enorme Agustín. Y cuando nació no, pero supuestamente fue por eso, porque al estar enredado no irrigaba y no engordaba. Entonces, bueno, eso. Y bueno, los primeros 3 días que los pasé en el sanatorio fueron dolorosos a la hora de hablar de la cesárea, mucho, muy dolorosos. Pero fue mágico a la hora de verlo, de saber lo que era. 9 meses lo operé, 9 meses que fueron... Al principio no se notaba, pero después fue como, dale, quiero verte, quiero que salgas, no salía, y bueno, me faltaban 2 semanas contando las 40, pero podía llegar a las 42, y bueno, pero enseguida me vino a ver el ginecólogo y yo ya estaba lavándole una batita, y con él a UPA, y así los hice muy mañoso, ¿no? Porque cualquiera de los 3 no los puedo dejar un segundo que
ellos están encima mío. Y tal, llegó y yo estaba con la gatita y ya está levantada, sí, claro, como que algo te obliga, ¿no? Como que no es obligación en sí, como que te nace, como que la fuerza. Y yo andaba con mi bebé para acá, para allá, no entendía nada con mi hijo, pero... Y entonces, ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué prácticas tan sencillas como esto, que el bebé se mantenga con su mamá cuando apenas nace? ¿Qué esas pequeñas prácticas en un embarazo de bajo riesgo, en un parto de bajo riesgo, por qué esas cosas no se hacen? ¿De qué depende? Y bueno, de varias cosas. Pero las cosas aparentemente más visibles es lo que te contaba antes. Los seres humanos nos resistimos un poco al cambio. Los profesionales, si cambiamos una conducta es porque tenemos que asumir que lo que estábamos haciendo antes no estaba muy bien, y a veces nos cuesta asumir esto de la autocrítica, y porque en realidad estas prácticas que en la antigüedad eran normales, naturales, en la Edad Media o hace 50 años era impensable que una mujer que tenía su niño de una manera normal, en un ambiente hogareño, en el entorno de su familia, el niño se le separara. No había, digamos, razón y no lo hacía. Digamos, recién ahora estamos redescubriendo esas ventajas, y las estamos redescubriendo no porque es la costumbre solamente, sino porque la medicina basada en evidencia nos está comprobando claramente que esas son las prácticas recomendables. Y en general la práctica recomendable es siempre conservar, observar y respetar la fisiología del parto, ¿no? Las mujeres tenemos toda una, digamos, una disposición genética, instintiva, hormonal, como para tener una buena evolución de los procesos del parto y llevar a término el embarazo y que esos bebés sean saludables. Y si no es así, bueno, ahí aparecemos los profesionales de la salud y ahí aparece el sistema de salud y la tecnología. Pero lo normal es lo fisiológico. La patología o la enfermedad es la excepción. Y muchas veces, por deformación, los profesionales no lo vemos así. Vemos a las mujeres como posibles portadoras de enfermedades. Y le ponemos más énfasis o más atención a todo lo malo que le pueda pasar que a todo lo bueno que sí le está pasando. Claro, porque le quería dar pecho. Tenía lo que se llama pezón umbilical. Entonces vino la enfermera con una jeringa a intentar sacarlo, el pezón. Cuando está metido para adentro, el bebé no se puede prender. Bueno, eso fue también medio complicado. Yo no sabía darle pecho. Entonces lo prendía, pero me tuve que poner las de silicona, que como que tenían la forma, y ahí él mismo podía darme forma en el pezón. Bueno, no le gustaba. El gordo quería complemento, le dieron enseguida complemento, porque cuando yo salí estaba ya tomando el suerito, y antes de que me lo prendieran a mí, ya le habían dado un complemento. Entonces, claro, el gordo nació ya con la fácil, ¿no? Fue como, tomá, comé. Y cuando yo lo quería aprender, que el dar pecho es totalmente diferente a criarlo con una mema. No digo ni mejor ni peor, digo diferente. Él se prendía, demoraba en salir, yo una cesárea, que la cesárea te demora un poco más en bajarte la leche, y claro, la desesperación de la madre de decir, pobrecito, tiene hambre, darle de comer. No me esmeré mucho en darle pecho, si bien después al tercer día me empezó a bajar bien la leche. Fue como que ya él no era lo que más le gustaba. Entonces ya a los 2 meses como que ni tomaba, a los 3 meses ya tomaba solamente complemento, y después ya le empezamos con la leche de vaca, que creo que fue a los 6 meses cuando empezó a comer, nos dejaron darle la leche de vaca hervida, y fue lo que le di. O sea, Agustín tomó 3 meses pecho, y claro, y a mí me quedó. En ese momento uno no lo nota porque estás contenta con tu hijo todo, pero me quedó un poquito de la amargura de la cesárea, y que yo adoraba haberle podido dar pecho, porque era un anhelo que tenía también, dar pecho. Bueno, y con Agustín fue todo como lo que yo me imaginaba, fue todo al revés, y fue el primer hijo. Claro, a uno no le nacen otras cosas, ¿no? Y ahí con Agus después fueron maravillosos, todos los años, hasta los 7 que tiene ahora, con él, todos que tienen más de un hijo saben lo que los amamos cualquiera de los 3. ¿Y eso por qué pasa?
por deformación profesional, por de alguna manera también pertenecer a un sistema y a un siglo, digamos, de la medicina que fue siempre muy intervencionista. Aparecieron todos los aparatos tecnológicos y bueno, si aparecieron hay que usarlos. Entonces siempre, ¿no?, cuando aparece algo nuevo nos vamos para un extremo. Creo que ahora estamos volviendo a la línea media, nos estamos cuestionando que no es necesario tanta tecnología ni tantos aparatos para acompañar, proteger y respetar un proceso fisiológico. Estamos en ese camino, es un camino, digamos, sí, y que no es de un día para el otro. Bien. Recién hablabas sobre que antiguamente se atendían los partos en los hogares, ¿no? Actualmente todavía sigue pasando que si uno quiere tener un parto en casa, la sociedad es como que la familia, los primeros comentarios siempre parten de la familia, pero estás loca, ¿qué te parece? Pero ¿y si pasa algo? Pero ¿y un parto se puede complicar en un segundo? Esos son como los comentarios más comunes, ¿verdad? Que una mujer escucha que una mujer recibe cuando quiere parir en casa. ¿Qué tiene esto de cierto? ¿Qué tiene esto de mito? Si bien es cierto que en la época en donde lo habitual era nacer en casa, que eso tenía y tiene muchas ventajas desde el punto de vista emocional, de la vivencia, el nivel de avance médico en ese momento hacía que había muchas mujeres que se murieran o niños. Entonces se relacionó el parto en casa con muerte, peligro de muerte solo por nacer en casa. Y en realidad no hay que hacer esa relación, porque también se morían las mujeres en los hospitales. Actualmente, en países en vías de desarrollo, las mujeres se mueren en un porcentaje impresionante dentro de los hospitales, porque no hay el recurso económico del sistema de salud que las proteja. En este momento en Uruguay la asistencia obstétrica es muy buena, tenemos a buena distancia centros de buena resolutividad en casi todos los lugares, y por lo tanto, si una pareja desea tener un parto en el seno de su hogar, si es sana desde todo punto de vista, físico, emocional, hay una buena red de contención para esa situación y está cerca de un centro asistencial por si hay algún inconveniente, pueda ser referida y eventualmente tratada, en realidad no hay que relacionar parto en casa con riesgo. Porque justamente una de las elecciones para que esa señora pueda, digamos, tener la posibilidad de tener un parto en casa tiene que ser un embarazo de bajo riesgo en una mujer sana. Hay países, que por supuesto son países desarrollados, pero en donde la mayor parte de los niños nacen en casa y tienen excelentes resultados perinatales. Uruguay no está a ese nivel, digamos, de esos países desarrollados y por lo tanto no puede ser para todo el mundo, pero sí para, digamos, embarazadas y parejas seleccionadas previamente. Creo que relacionar el parto en casa con riesgo en esas situaciones es un error. ¿Qué crees que es lo principal que necesitan los niños para crecer? La presencia. La presencia. Primero y principalmente la presencia porque las cosas materiales van y vienen, obviamente. Sí, yo trabajo, tengo 3 hijos y trabajo, es difícil dejarlos, muy difícil dejarlos. Yo con Agustín tuve suerte y no trabajé hasta que tuvo 3 años, pero me costó salir a trabajar cuando tenía 3 años. Me cuesta todos los días levantarme y dejarlos porque soy muy apegada a ellos. Pero para ellos lo más importante es tener a los padres presentes. Para mí, sea padre y madre, ¿no? A pesar de que estén separados, juntos, no importa, digo. La presencia de una madre y de un padre para mí es lo primordial. Uno, ¿por qué? Porque a la hora de poner límites no entra al lado de la culpa. Entonces, al estar todo el día con tu hijo, vos sabes muy bien que ya le diste lo que necesitaba, que era la presencia, el vestirlo, ¿no? Darles comer, las cosas básicas, pero ellos necesitan de ti. Hasta el que tiene 7 años, cuando yo fui a tener al último, fue el que más sufrió y tiene 7 años. ¿Se entiende? A lo que voy es que hay que estar para enseñarles, hay que estar para educarlos, porque es muy importante. Yo tengo el ejemplo que siempre uso, por ejemplo, para educar a un hijo siempre hay que tener presente, cuando uno va en una carretera, tenés señalizaciones, tenés
prohibido estacionar, no podés rebasar. Bueno, esas señalizaciones que todos tenemos, creo que es lo que uno le debe poner a un hijo. ¿Por qué? Porque tenemos una carretera, un camino sin luces, a oscuras, y uno va perdido, ¿no? No es fácil. Entonces yo siempre trato de que ellos tengan su límite. Siempre, tratando de no ir ni para un lado ni para el otro. Con los límites necesarios creo que uno les da las herramientas para volar. Pero, bueno, sí, yo creo que lo más importante es estar con ellos, compartir una charla, un momento, lo máximo que uno pueda, porque trabajar tenemos que trabajar todos, pero la gracia es no sentirse culpable, que pobres, es importante no criarlos con culpa, a mi forma de ver, ¿no? Porque cuando uno empieza con las culpas no sabe dónde poner realmente el límite, no sabes si ponerlo o no, y ahí entran las dudas. Si tuvieras que definir qué es la maternidad, si tuvieras que contarle a una mujer que todavía no es mamá, ¿qué es la maternidad? Es una buena pregunta, pero lo que pasa es que la maternidad es como que me digas definirme el amor, ¿no? Es como una mezcla de muchas cosas, de cosas buenas, cosas malas. Como para definirte en sí, no podría contarte, no sé, mi experiencia es lo mejor que me pasó en la vida, pero la mía, porque sé que cada madre es un mundo aparte y bueno, pero en realidad es como que me pidas que te defina el amor, más o menos, ¿viste? No tengo una definición propia de lo que es la maternidad. ¿Y qué le recomendarías a una mujer, por ejemplo, para sacarse el miedo al momento del parto? Y que confíe en que todo va a estar bien. Tuvieras que decirle a una amiga que va a ser mamá, tuvieras que hablarle sobre qué es estar embarazada, qué es parir, qué es criar. No le digo qué es la maternidad, le trato de dar los consejos que puedo y el consejo más grande que me lo doy a mí misma todos los días cuando las cosas se complican es que lo disfruten. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.
390X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.